Muy buenas noches. Hoy, aquí, en esta noche, en Cantabria desde La Solana, hay realmente dos invitados de excepción. Dos invitados que son nada más ni nada menos que directores de la Academia Española de la Lengua en Panamá y en Cuba. Se trata, lógicamente, de dos doctores en letras, especializados, lógicamente, en lengua española, en nuestro idioma, que además son correspondientes de la Real Academia Española de la Lengua y que están por España precisamente para una reunión en Madrid en la Real Academia. Pero han hecho una escala en Santander, en Cantabria, de mano de la Universidad Europea del Atlántico, y también pronunciaron hace días una conferencia en el Ateneo de Santander. Se trata de Margarita Vázquez Quirós, buenas noches. Buenas noches. Y del profesor Rogelio Rodríguez Coronel, buenas noches. Buenas noches. Ambos, como he dicho, doña Margarita Vázquez es la directora de la Real Academia, en este caso sin Real, de la Academia de la Lengua en Panamá, y el profesor Rogelio Rodríguez Coronel es el homónimo en Cuba, y por tanto tenemos aquí representadas dos academias españolas de la lengua, en este caso en América, allá al otro lado del Atlántico. Así es. Bueno, en primer lugar, es lógico preguntarles qué les ha parecido Santander, qué les ha parecido esta tierra y qué les ha traído por aquí. Buenas noches, Cantabria, desde esta Solana. Estamos aquí de visita para confraternizar con este pueblo amable, querido, que forma parte de nuestra forma de ser, de nuestra manera de hablar, porque básicamente nos entendemos gracias a que hablamos esta maravillosa lengua española. Pues ha sido un viaje de maravilla. Cantabria es hermosísima. Llegamos ayer en un viaje en el que las montañas, el mar, nos han hecho soñar con este pueblo tan maravilloso. Los felicito por este pueblo que tienen ustedes. ¿Y a usted, profesor Rodríguez Coronel, qué le ha parecido? Para mí ha sido muy emocionante. Yo había estado en España en otras oportunidades, pero nunca había llegado a Cantabria. O sea que para mí era una expectativa del descubrimiento, ¿verdad?, de esta maravillosa ciudad, de este mar. Nosotros en Cuba, por supuesto, el mar es algo sustancial, parte de la vida. Y llegar también, después de andar por el medio de la península, llegar así de pronto y descubrir el mar, para mí fue de una enorme alegría, Y luego, realmente los cántabros son gente muy amable, muy acogedoras, muy solidarios. Y en la conversación que tuvimos, por ejemplo, en el Ateneo, pues yo me sentí muy cómodo, porque tenemos las mismas preocupaciones, los mismos intereses. O sea, en realidad somos vivimos en esa patria grande que es la lengua, ¿no? Y por lo tanto, pues nada, yo agradezco muchísimo toda la acogida que hemos tenido y todas las amabilidades que nos han mostrado. Bueno, conviene hablar, por tanto, de lo que nos trae aquí, que es la lengua española, el idioma español. Bueno, la presencia del español es un hecho ya incuestionable, es una de las lenguas importantes en el mundo, pero ¿cómo evoluciona esta lengua respecto de otras? Se habla de que, bueno, es una lengua, digamos, con muchos hablantes, pero que a veces no tiene suficiente peso, se dice, en los ámbitos investigadores, en los ámbitos científicos, etcétera. ¿Cuál es su opinión de cómo evoluciona la lengua, si va a ir a más, si el español va a seguir creciendo en el mundo o si el inglés se va a consolidar como lengua franca? Pienso que el español va a seguir creciendo cada vez más
porque los hablantes no somos muy apegados al alma de la lengua, nos une, nos vincula, de modo que pienso que en América, en la que hay millones, más de 400 millones de hablantes que cada vez van creciendo más y más, especialmente en el norte, nos hace sospechar que cada día serán más los hablantes. Por supuesto que el peso de la lengua inglesa es enorme, que el comercio, la propaganda nos van vinculando con la lengua inglesa, especialmente en Panamá, en donde el Canal de Panamá nos hace estar en contacto con el mundo entero. Pero a pesar de eso, el pueblo panameño habla español y van haciendo que los que llegan de todas partes del mundo, llegan de China, llegan de India, los vecinos nuestros, de Venezuela, de Colombia, de Costa Rica. Ese es un mundo que habla en español, se expresa en español y que nos hace pensar que la lengua española continuará vigente cada vez con más fortalezas, porque va entrando en ese mundo que tiene que ver con las academias, que tiene que ver con la investigación, de modo que la esperanza es positiva. ¿Y en Cuba? Sí, hay una realidad, Los científicos, por ejemplo, las ciencias puras, las ciencias aplicadas, prefieren de alguna manera la comunicación en inglés. Bueno, por una razón, porque según dicen, las principales publicaciones que están indexadas pues son en inglés o exigen que se publique en inglés. Lo que habría que preguntarse es quiénes son los que exigen esto y por qué. Yo creo que efectivamente hay una enorme riqueza lingüística desde el punto de vista de la tecnología, de los términos, etcétera, ahora con Internet y toda la informática, que proviene de la lengua inglesa. Pero vamos a preguntarnos de pronto, bueno, ¿y cuál es el ámbito donde se ha realizado y sigue teniendo una enorme vigencia el español? Bueno, en el ámbito del espíritu. El Quijote es un símbolo universal, es decir, toda la literatura en lengua española, no solamente en España, sino también en América Latina, pues tiene una influencia fenomenal en el mundo entero. Comentábamos algo de que en estos años se conmemoramos lo del boom latinoamericano. ¿Y qué fue eso? Bueno, no es ni una generación, no es un movimiento, es una enorme pujanza literaria y diversa que marcó el destino de las letras universales. Yo recuerdo que en el año 97 estaba yo en Moscú. Fue mi primera salida de Cuba, fui de profesor visitante de la Universidad Lomonosov de Moscú. Y allí me enteré que un escritor kirguiso, Chinguis Aymatov, que escribía en ruso y publicaba en ruso, un gran escritor, después de leer 100 años de soledad, traducida, 100 años de soledad, planteó que ya el realismo, y fíjense, está hablando del realismo ruso, una tradición desde el siglo XIX maravillosa y muy pujante, muy potente. Dice, después de leer 100 años de soledad, el realismo no puede seguir siendo el mismo. Este texto ha abierto fronteras inusitadas a la imaginación y la creación y por lo tanto ya no vamos a ser los mismos. Eso quiere decir que hay una lengua allí también. Estoy seguro que Aymatov, que debe haberlo leído en ruso, no creo que supiera español, pero ahí está la lengua presente también, aunque sea traducida. Ahí está el espíritu de la lengua y todo lo que puede ofrecer esta lengua. O sea, que si bien incluso nosotros somos capaces de adaptar inmediatamente y decir, no, wifi pues ya es una palabra española, ya no está en nuestro diccionario, etcétera. Sin embargo, ¿cuánto no le debe el resto de los idiomas? El mismo ruso, yo recuerdo
haber estado, yo no sé ruso. Bueno, aprendí 4 o 5 palabras para no perderme en aquella sociedad. Pero ¿cuántas palabras yo reconocía que tenían su origen hispánico? O sea, eran préstamos, diríamos, incorporaciones al ruso de términos españoles. Y esto lo vemos en todas las lenguas. Es decir, ese diálogo, ese préstamo, ese intercambio entre las lenguas existen. Y hoy en día, bueno, por la avalancha que ha habido tecnológica, pues lógicamente el inglés, digamos, ofrece también sus posibilidades comunicativas, porque la lengua es receptiva a aquello que le es fácil, adaptable. Si nosotros vamos a decir wifi de otra manera que no sea wifi, pues tenemos que hacer toda una descripción enorme y la lengua va a economizar, va a buscar la economía de la expresión y por lo tanto wifi, pues nos viene bien, pues adaptamos. Vamos. No decimos wifi, decimos wifi, ¿no? Y entonces creo que eso en este momento se nota y está todo el mundo un poquito erizado. No, es el momento de que estas tecnologías, estas ciencias, estos instrumentos se desarrollan y aportan términos. Bienvenido, eso enriquece nuestra lengua, no la hace perder, todo lo contrario, la enriquece nuestra lengua, porque cuando decimos wifi en Honduras o decimos wifi en Guinea Ecuatorial, es wifi, no es otra cosa. Y nos estamos entendiendo a partir de ese término, por lo tanto lo incorporamos al espíritu de la lengua y a la comunicación en esta lengua. Por otro lado, si analizamos, por ejemplo, geográficamente, el español es ya no en términos de hablantes, sino de espacios que ocupa el español, es el mayor espacio en el mundo y cada vez ocupa más espacio. Ya, por ejemplo, se habla de una variedad norteamericana del español. No es el Spanglish, no es esa fusión, digamos, del sur de Estados Unidos o el norte de México, el Spanglish, donde se habla una cosa rara entre español y el inglés, sino es una variedad norteamericana, igual que reconocemos una variedad panameña del español, una variedad dominicana o cubana o española, digamos, del español, pues también se va reconociendo cada vez más una variedad norteamericana. Imagínese usted cómo se expande desde ese punto de vista geográfico nada más, o de número de hablantes, esa entrada de un español de la variedad norteamericana del español. Y así yo creo que tiene una pujanza enorme. ¿Qué ha ocurrido en realidad? Vamos a ser claros. ¿Por qué el inglés también ha tenido esa preeminencia, digamos? Bueno, también un problema económico. Son los dueños del dinero, o han sido los dueños del dinero, ¿verdad? Y en muchas oportunidades esas son lenguas que se han impuesto ya no tanto por tradición, porque ¿de qué tradición estamos hablando? En última instancia tendríamos que hablar de una tradición anglosajona y recuperar entonces toda la parte del Reino Unido, ¿verdad? Pero si no es una lengua, si pensamos en la variedad norteamericana del inglés, es reciente, es muy joven. Y por lo tanto, si hablamos en términos de preeminencia, es preeminencia por intereses determinados, no por digamos, efectividad de la comunicación. Pues si existe esa lengua para las ciencias bueno, yo creo que ahí hay dos cosas a favor y en contra. Uno, en primer lugar, bienvenido sea, tendremos una lengua franca entonces en esa área. Pero en segundo lugar, vamos a hacer valer la nuestra también. Yo publico, bueno, mi objeto de atención, claro, es la literatura. La literatura, pues si me quieren publicar en una revista en inglés, que la traduzcan. Pero mi escritura es en español. Mi escritura en español y pretendo que sea publicado en un medio de comunicación donde otros hispanohablantes se comuniquen. Y por otro lado, si hay interesados en la literatura en lengua española, pues que son hispanistas, que aprendan español, ¿verdad? Que aprendan el español. Bueno, estamos hablando también del papel, de la tarea que le corresponde a las academias de la lengua. En España, yo creo que en todo el mundo hay un debate entre quienes opinan que las academias debieran ser más estrictas en la conservación de la pureza del idioma y aquellos otros que opinan que las academias tienen poco más o menos que ser unos notarios que validan la creación popular del idioma y que el idioma está siempre en construcción. ¿Cuál es su opinión sobre esto? El idioma siempre está en construcción y son los pueblos los que hacen la lengua. Eso olvídense, no somos los académicos,
quienes regulamos ese proceso. Eso es un proceso social, orgánico, histórico, que tiene una tradición y que tiene su propio sentido, su legalidad, su regularidad. Y son los pueblos los que crean la lengua. Nosotros lo que creemos es que debemos, como academia, en primer lugar, estar muy en sintonía en nuestros estudios, en nuestros proyectos, muy colaborativos entre todas las academias, porque cada una pueda aportar un matiz, puede aportar un ángulo para justamente dar fe de la riqueza de esta lengua. Y eso es lo que justamente nos parece maravilloso, la riqueza de la lengua española y cómo en los distintos lugares se dan variedades de esa riqueza. Pero por otro lado, las academias tienen que registrar y tienen que estudiar cómo va ese proceso, cuáles son los fenómenos que surgen, cuáles son otros fenómenos, y creo que a partir de concebir normas, porque tenemos que concebir normas, ¿verdad? Y la norma la da el habla culta, es la norma, influir en los sistemas de educación, en los medios, en la radio, en la televisión, en la prensa, en las escuelas, en la familia, para que los hablantes que surgen, los nuevos, los niños, los adolescentes, etcétera, pues adquieran una norma, una habla adecuada a, digamos, una formación por lo menos útil para la comunicación en distintos ámbitos y formar un hablante que sea capaz de desempeñarse en distintos ámbitos de la comunicación, en distintos contextos. Eso es papel de los medios, de la televisión, de la radio, de la prensa plana, de las escuelas, de la familia, de todo, porque todos somos desde ese punto de vista, estamos dando normas de habla y justamente son, digamos, la norma culta la que fija, digamos, lo mayor nivel, mayor realización posible, y la lectura. Estamos en crisis de la lectura. Usted no está de acuerdo conmigo en que hay crisis de la lectura. Sí, sí, hasta cierto punto es así, al menos en España. Yo no sé si en los países americanos se lee más. Y además en España, sobre todo, hay un fenómeno bastante curioso, y es que la lectura ha pasado a ser un ámbito en el que las mujeres ya son mayoría respecto de los hombres. Leen más las mujeres que los hombres. Bueno, se invirtió, ¿no? Sí. Sí. Al menos se en invirtió España. la relación. Pero precisamente otra de las potencias que tiene el español como idioma es que, bueno, al ser una lengua que hablan millones de personas, tiene interés para aquellos que no tienen esta lengua como lengua materna o como lengua nativa. Por tanto, igual que hay un gran negocio en torno al aprendizaje del inglés, también se ha creado un negocio en torno al aprendizaje del español. Así es. En España esto ya se ha rodado, y aquí en Cantabria ha habido también un intento de poner en marcha una gran universidad, la Universidad de Comillas, para aprender español, que no, al menos hasta ahora no ha funcionado. La pregunta que yo hago es, ustedes que tienen una visión mucho más amplia, porque muchas veces en España pensamos que el español se habla en España y que nosotros somos los dueños del idioma, sin pensar que en México hay más del doble de habitantes, o que en otros países, en el propio Estados Unidos, haya casi tantos hispanohablantes como en toda España. Pero a lo que iba, ahora mismo quienes quieren aprender español, que vienen pues del inglés, del chino o de cualquier otro idioma, ¿dónde están yendo a aprender español? A todos lados. A todos lados. A todos lados. Panamá llegan. A Panamá En Cuba llegan se ha muchísimo. fundado una facultad en la Universidad de La Habana. Es una facultad que se llama así, Enseñanza de Español para no hispanoparlantes. Es toda una facultad donde hay estudiantes, bueno, la mayoría son chinos, la mayoría son chinos, pero hay de todas partes del mundo, incluyendo norteamericanos. O sea, es una facultad que un crecimiento, yo diría que es la facultad más pujante en su crecimiento y desarrollo actualmente en la Universidad de La Habana, y que de alguna manera surgió, bueno, de un departamento que teníamos de enseñanza del español para extranjeros, porque en aquel momento era como una lengua, así, venían estudiantes, sobre todo norteamericanos, y venían a estudiar, bueno, historia o ciencias políticas o literatura hispanoamericana, cubana, etcétera, y traían deficiencia en el idioma. Entonces, para de alguna manera ayudarlos en la formación lingüística para que tuvieran una mayor
recepción de las otras asignaturas, pues les dábamos español como segunda lengua. Pero aquello fue creciendo y el interés fue focalizándose ya no en las otras materias, sino en el español, hasta que hubo que formar una nueva facultad, que es la Facultad de Enseñanza del Español para el hispanoparlante. En Panamá, más o menos. En Panamá es igual. Muchísimos chinos, especialmente chinos, llegan a Panamá para aprender español. Y la universidad tiene en la Facultad de Humanidades precisamente un centro de lenguas en el que se enseña español para extranjeros, que no es la misma de los hispanohablantes, Sí, era especial. que es diferente. De modo que sí, la cantidad de personas que vienen de otras lenguas en busca del aprendizaje del español a nuestros países es enorme. Pero además de eso, yo quisiera hacer mención del gran trabajo que han hecho las academias en los últimos años precisamente para la normalización de la lengua y para poder ofrecer con seguridad bases para la preparación de los materiales y demás relacionados con el aprendizaje no solamente de los que vienen de otras lenguas, sino también de los hispanohablantes. Y desde 1999, pudiera decir yo, comenzó el trabajo de la Asociación de Academias, que está formado por 23 academias, entre las que hay una academia neoguineana, porque es de Nueva Guinea, una filipina, la misma de los Estados Unidos, de la que hablábamos, y todas las otras hispanoamericanas, y la Real Academia Española que encabeza, porque esta Real Academia Española fue fundada en 1713 y a partir de su formación se inició el trabajo del diccionario. En 1999 diría yo que es la fecha en que comienza un trabajo enorme cuyos resultados estamos viendo en la actualidad, relacionados con la gramática que tiene una publicación enorme que recoge toda la información reunida en 3 tomos y luego un manual y además una gramática básica. Este trabajo fue hecho con el aporte de las academias todas. Igual que la ortografía. De igual modo, la ortografía, que tiene publicaciones de diferentes formatos. Y lo mismo los diccionarios, que no es un diccionario, sino varios diccionarios. Tenemos el diccionario de la lengua española, que puede ser visto en la red, en la web, y el diccionario de americanismos, el enorme diccionario de americanismos. No existe un diccionario de españolismos, pero yo creo que ese diccionario será trabajado pronto también. De modo que hay una enorme fortaleza actualmente del trabajo realizado por las academias. Pudiéramos decir que continuamos en ese trabajo ahora vinculándonos con las escuelas, con los gobiernos, para ilustrar a los gobiernos del camino que debe seguirse para que lo que decíamos,
en esta época en que la tecnología nos ofrece tantos medios para estar siempre pendientes de lo que sucede, pendientes de las noticias, pendientes de el último desarrollo que se ha logrado en las ciencias, en las artes, en la política. Tenemos entonces que reunirnos para convencer a los gobiernos de que el trabajo educativo es fundamental, porque se necesita un hombre ahora y en el futuro, un ser humano que sepa leer para que reflexione mejor frente a las realidades, para que pueda enfrentar todo lo que le ofrece la vida. Entonces, ese vínculo con los ministerios de educación es un paso importante. Bueno, hablábamos de la potencia del desarrollo del idioma, de nuestro idioma, del español, pero aparece ahora un fenómeno nuevo, sobre todo en América, que es la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos, con un enfrentamiento claro, primero con su país vecino, que es México, pero en general con los países latinos o con los países hispanoamericanos, donde parece que una de las barreras que él quiere poner también es la del idioma, es decir, evitar que se expanda más el español en los Estados Unidos. ¿Cómo ven, que ustedes que además lo ven muy de cerca, cómo ven las consecuencias que puede tener la política de Donald Trump respecto al idioma? Yo creo que esa política de Donald Trump con respecto al idioma comenzó desde hace tiempo, porque siempre en los últimos años se oye decir que en las escuelas norteamericanas exigen que los estudiantes hablen español y se ve un que hablen en inglés, y que se ve mal que, por ejemplo, hablen en español y le van poniendo una marca a todo aquel que habla español. Pero en los hogares la gente tiene su lengua, la lengua madre, y contra eso no podrán ir de ningún modo. De modo que esta política hay que enfrentarla con conocimiento de causa precisamente, y es esa capacidad de razonamiento y demás del hombre lo que creo yo que hay que desarrollar, no solamente en los Estados Unidos, en todos los países nuestros. Sí. Yo lo que creo es que ya sabemos cuánto delirante puede haber en este gobierno, y lo estamos viendo lamentablemente de una manera patética, pero también es lógico, la política de este gobierno norteamericano es proteccionista, y por lo tanto, bueno, uno de sus ámbitos de protección es la lengua, y no lo veo mal, no lo veo mal. Se impone que tienen un idioma oficial, que es la lengua. Lo que yo veo mal es que en muchos de nuestros países, o en algunos de nuestros países, se quiere imponer el inglés en las escuelas. Y entonces ahí sí ya hay una deformación, ahí hay una perversión lamentable. Me parece que mientras más lengua sepa el ser humano, más completo es. Se puede comunicar en ámbitos distintos. Pero la lengua madre, la lengua de su país de nacimiento, la lengua de sus padres, de sus abuelos, de sus ancestros, de su cultura, esa es la lengua básica y no se debe perjudicar por nada del mundo. O sea, cuando veo que hay un centro en que los hay en América Latina, en que todas las clases son en inglés, que por lo tanto en ese medio que está inserto en un país hispanoparlante, sin embargo, en ese espacio de educación es en inglés, me parece una perversión. Me parece que deben ser expulsados del país. Quizás es un poco extremo,
Pero me parece realmente que es una perversión. Pero, profesor, eso en España está ocurriendo con otras lenguas. Es decir, en Cataluña, en las escuelas públicas, se habla todo en catalán y Bueno, el problema ahí el es español distinto. se estudia como una lengua extranjera. Bueno, ahí es distinto y eso es un problema de política nacional, interna, porque ahí la lengua madre es la catalana, ¿no? No. ¿No? No exactamente. No, yo no lo sé, es una realidad que yo desconozco no y por lo tanto no me... Pero no es, la lengua que conocen todos es la española, ¿eh? Y una mayoría importante, pero no todos, manejan el catalán. Bueno, pero el catalán es la lengua de la zona. Bueno, es como si mantuviéramos todos los idiomas indígenas en América como idiomas oficiales. No es lo mismo. No es lo mismo. No. En primer lugar, si mantenemos... Hay algunos países que reconocen la lengua, alguna lengua indígena, ¿no? Como segunda lengua, no, pero sí, etcétera. Es que no se trata de que se prohíba o se quite hablar en catalán o en gallego o en vasco, sino de que sea esa la lengua vehicular para toda la enseñanza. Es lo que estamos hablando del inglés. Bueno, no de que se suprima la lengua. Yo no quiero opinar, porque ahí hay una instancia política en la cual yo desconozco, no es que no quiera opinar desde el punto de vista político, es que no tengo la información suficiente como para hacerlo y sería un poco, meterme en cosas que no me corresponden. Lo que sí en Hispanoamérica no hay zonas, por lo menos digamos en que haya un enclave inglés. Lo hubo en Panamá con la zona del canal, pero ya no lo hay. Entonces, que en la zona del canal, que era territorio norteamericano usurpado al pueblo panameño, se enseñara inglés, me parecía lógico. Ese era un territorio norteamericano. Lo que me parece hoy en día ilógico es que en una universidad en Panamá o en Costa Rica o en Cuba, donde sea, las clases de historia, geografía, de política, de economía, de química, etcétera, sean en inglés, enclavados en ese país hispanoparlante. Eso sí me parece una aberración. Bueno, vamos a cambiar el tema, creo que esto queda claro, y hablemos de literatura. Usted antes citaba que ahora se cumplen 50 años de aquello que se llamó el boom de la literatura hispanoamericana, pues con escritores como Vargas Llosa, como García Márquez, como Cabrera Infante, como tantos y tantos otros. Han pasado 50 años, en algunos casos un poco más, 50 y pocos, en otros algo menos, puesto que son escritores que aparecen un poquito después. ¿No parece que haya una segunda ola del boom hispanoamericano? ¿O sí? ¿Qué se está cociendo en la literatura en español en América? ¿Tú querías hablar, Margarita? No sé. Ahora mismo, ¿qué escritores? Mire, yo creo que el boom fue un hecho maravilloso y que tuvo influencia, como ya dije, en todo el mundo. En todo, la literatura japonesa, coreana, rusa, en todos los ámbitos. Creo que después vino un post-boom, que fue una recuperación del lector por muchas razones, no vamos a entrar en eso, y que todavía estamos en una fase, digamos, de reorganización de las fuerzas. O sea, no creo que haya un momento de segundo boom. Creo que mantuvo un interés, llamó la atención, cubrió un mercado en los años 60, 70, y que es un mercado ganado. Es que es un mercado ganado, pero desde el punto de vista de la creación, no creo que en este momento podamos decir que hay la diversidad y riqueza y la altura de todas las propuestas. Yo recuerdo que siendo yo estudiante, en el año recién graduado, muy recién graduado, en el año 70, 71, Cortázar estuvo en mi universidad, conversando de una charla para nosotros que éramos recién graduados, y yo le pregunté, ¿por qué cree usted que ha tenido tanta repercusión la creación literaria latinoamericana en el mundo? Que yo pensaba que me iba a decir Cortázar. Yo pensaba que él me iba a decir, bueno, por la experimentación con la lengua, con las estructuras, por la manera hábil y generosa que hemos tenido en el trabajo con la lengua, etc. No, me respondió, porque en nuestra literatura, en toda ella, está la savia de lo americano. Entonces, que yo me dejó conmovido. O sea, este hombre que fue el gran explorador de las posibilidades idiomáticas,
y expresivas de la lengua, de pronto me dice, no, es la savia de lo hispanoamericano. En esa diversidad, donde hay más experimentadores que otros, etc., está la savia de lo hispanoamericano. Bueno, yo creo que esa savia efectivamente fluyó, reverdeció toda la literatura, la colocó en un sitio y ahora tenemos autores que efectivamente se han beneficiado, a favor o en contra, se han beneficiado de todo aquel movimiento, de toda aquella apertura, de los nuevos horizontes creados por aquella literatura, pero que no hay nuevos horizontes. O sea, si nosotros vamos a analizar a los autores hoy mismo que gozan de un prestigio, vamos a ver que de alguna manera tienen sus fuentes en aquellos años. Sí. En un aspecto, en otro, en alguna línea. Porque lo llamado boom latinoamericano es un fenómeno editorial. No es ni una generación, no es ni una posición ideológica común, no es una propuesta, digamos, de una escuela, de un movimiento, no es como el modernismo, digamos, sino es de pronto la afluencia desde los años 40, que es cuando se produce realmente un cambio en modo narrativo, y que tiene la visibilidad con las grandes obras de la década del 60 y el 70. Y esto es lo que de pronto estalló, en términos de mercado, estalló y llamó la atención. Porque también detrás de esa literatura había una realidad que llamaba la atención. Una realidad social, política que llamaba la atención. Y por ejemplo, la Revolución Cubana no está exenta, y perdonen que yo lo mencione, pero haciendo el chauvinismo es que es una realidad. Es decir, la Revolución Cubana triunfa en el 59, crea toda una expectativa. Y luego está la figura del Che, por ejemplo, que se expande enormemente con todo su carisma. Y de pronto hay una realidad que llama la atención. Y esa realidad tiene una literatura donde se está dando esa savia, digamos, de ese mundo. En este momento yo creo que todavía, si analizamos de alguna manera o de otra, están los afluentes todavía dando de sí, de aquel momento, de aquel gran momento. Yo me gustaría, porque creo que a los espectadores que tenemos en Cantabria también estarían interesados en saber, por ejemplo, ¿qué leen ahora los jóvenes en Cuba o en Panamá? ¿Qué escritores leen? ¿Cuáles son los escritores que ahora interesan a la mayor parte de la población? En Panamá, por ejemplo, la Academia Panameña de la Lengua ha tratado de enfocar a los escritores que están un poco olvidados porque la política editorial ha trabajado de manera que las publicaciones eran muy cortas y no permitían una continuidad de la lectura de esas obras. Por ejemplo, de las obras relacionadas con la historia de Panamá, que hoy nuestros jóvenes desconocen. De modo que la academia intenta recobrar esas obras y pone todo su esfuerzo. La novela cumbre nuestra que ha sido recogida el año pasado, El ahogado, de Tristán Solarte, se publicó y se repartió a todos, por todos los ámbitos. La isla mágica de Tristán Solarte, de Rogelio Sinán, está en camino de continuar. De la misma manera, tenemos una serie de novelas que van hablando de la historia panameña y que están en lista. Están allí preparándose para que los jóvenes puedan tener acceso a esos libros. Hay precisamente, la academia necesita trabajar con el Ministerio de Educación para ordenar debe haber siempre una luz que vaya marcando el camino, porque de lo contrario el comercio es el que entra a ofrecer
Sí, pero nuevas lecturas. Y lo que pasa es que eso no es, por ejemplo, en Cuba es distinta. Yo lo que pregunto es, vamos a ver, está claro que en España también se intenta que los españoles jóvenes o de una edad todavía en formación, 25, 30 años, 30 y tantos años, lean a los clásicos, pero al final ellos leen lo que les parece o lo que les apetece en cada momento. Mi pregunta es, ¿qué leen ahora pues, los estudiantes en la Universidad de La Habana? ¿Qué novelas leen? ¿Qué poetas les interesan? ¿Qué les interesa de la literatura, no solamente cubana, sino del resto del mundo? Bueno, lo que decía Margarita, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, no obstante, porque el mercado, por su afán de vender y de ganar, muchas veces lo que promueve no son los valores, digamos, más permanentes, ¿no? Y por lo tanto la academia en ese sentido, pues, en Cuba es distinto. En Cuba las editoriales, sobre todo de literatura cubana, letras cubanas, tienen un subsidio del Estado y por lo tanto allí sí se publican obras, digamos, cuyo principal respaldo es el valor, es la calidad. Ahora, es una cosa que se publique y otra cosa que se lea. Y los jóvenes prefieren, sobre todo en este momento, prefieren la literatura policíaca. Leonardo Padura, por ejemplo, es un joven... Con su detective Mario Conde. Exacto, es un novelista, yo diría hoy preferido por todos los jóvenes, que lo siguen. Hay otros autores también de la realidad más inmediata, que digamos están dentro de un realismo, yo diría neonaturalista, que también pueden interesar. Pero lo lamentable es que cada vez más son menos los jóvenes que leen, sino que se interesan más en la lectura, los temas audiovisuales. Los sistemas audiovisuales, más en la imagen que en la palabra. Y la imagen es la que está ganando protagonismo en este momento frente a la palabra. Y es una realidad que sí es un enfrentamiento y sí es una confrontación que tenemos por delante. El problema de la lectura. El problema de la lectura no es un problema de que leer se enseña, ya sabemos, ilustra. No, es que el problema de la lectura también es un problema del lenguaje. Un problema que nos ayuda a crearnos un lenguaje y un instrumento de pensamiento. Y entonces en esa medida es un instrumento de cultura. Y la pérdida de esas posibilidades es una pérdida lamentable y por lo tanto es algo que tenemos que asumir como una confrontación que tenemos frente a la imagen, la palabra frente a la imagen, porque la imagen es la que está ganando la batalla en este momento, eso sin duda. Muy bien, pues muy buenas noches a los dos presidentes de las academias de español en Panamá y en Cuba, a la doctora Margarita Vázquez Quirós y al doctor Rogelio Rodríguez Coronel, que han estado esta noche aquí con nosotros, que han estado en Cantabria, que han conocido nuestra tierra y que estoy seguro que recordarán cuando vuelvan a sus países lo que aquí han visto y lo que aquí han escuchado. ¿Cómo no? Buenas noches y muchas gracias. Buenas Gracias noches. a ustedes. Muchas noches.